La demencia es la disminución del funcionamiento intelectual que puede intervenir en las actividades cotidianas y también puede afectar de manera parcial o total a las capacidades del paciente. Estas capacidades pueden ser memoria, lenguaje, racionamiento, juicio. Decidí hacer este video porque la verdad es que creo que estamos un poco perdidos en cuanto a este tema. Vemos a una persona adulta, o sea, adulto mayor, y a lo mejor que pues algunas capacidades ya se ven un poco deterioradas y luego dices, ay, es que tiene demencia senil. Y bueno, si es que el paciente de verdad tuviera demencia senil, como que tampoco sabemos identificarlo. Muchas veces creemos que ya se está haciendo viejito y entonces por eso tiene ese tipo de comportamientos, y no es así. Y bueno, déjenme decirles que puede ser que no es reversible si es que el paciente ya la tiene, pero sí podemos hacer que no avance tan rápidamente si la diagnosticamos correctamente y rápidamente. Entonces por eso me parece que es un tema muy importante. Y bueno, empecemos diciendo que la demencia senil se llama así incorrectamente porque también hay casos de adultos que no son adultos mayores y tienen demencia. Entonces muchas veces dices, ay, tiene demencia senil porque ya está viejito. Sí es lo más común que la gente mayor empieza a tener problemas de demencia, pero también puede haber gente más joven que lo padezca. Y bueno, ya hablando de los tipos de demencia, el Alzheimer representa más o menos entre el 60 y 80% de los casos de demencia. Como les decía, sí es común que aparezca después de los 60, pero también puede haber gente que lo tenga desde antes. Sin embargo, sí se cree que una de las causas es el envejecimiento. Como les decía, esta enfermedad es degenerativa. Esto quiere decir que va a ir empeorando conforme va pasando el tiempo, y también es irreversible. Entonces por eso es muy importante diagnosticarla para que no avance tan rápido, para tomar medidas, porque cuando ya está avanzada normalmente avanza más y ya no puede ser reversible. Por esto, las capacidades que ya se perdieron, por ejemplo, de la memoria o del lenguaje, ya no pueden ser recuperadas. Sin embargo, bueno, hay algunos tipos de demencia que sí son reversibles, pero realmente no es una demencia que se deba al envejecimiento. Puede ser, por ejemplo, por algún tumor cerebral o por alguna lesión cerebral. Entonces, cuando esto se cura, por decirlo de alguna manera, pues la demencia se quita. Pero bueno, son casos extraños. También existe la demencia metabólica, y esta se da por deficiencias en los niveles, por ejemplo, de glucosa, de calcio, de sodio o de vitamina B12. Otra de las causas puede ser, por ejemplo, la enfermedad de Huntington. Esta enfermedad es hereditaria y bueno, empieza a haber deterioro en algunas partes cerebrales. También se puede tener demencia como consecuencia de algunas enfermedades como el Parkinson, como la esclerosis múltiple. También por tener SIDA o tener sífilis, por ejemplo. Y bueno, algunos de los factores que pueden influir a que tengas demencia puede ser, bueno, también la depresión, el abuso de alcohol, el estrés excesivo, algunos problemas tiroideos, también abuso de algunos medicamentos. Y bueno, déjenme decirles que hay estudios recientes que comprueban que el estrés sí tiene que ver con la demencia. Las hormonas que producimos cuando tenemos mucho estrés, me refiero a estrés en exceso, ¿no? Que vivas en una situación de estrés diaria, o sea, diaria a todas horas. Entonces el cortisol, que es la hormona del estrés, sí tiene mucho que ver para que desarrolles demencia cuando vas envejeciendo, cuando te vas haciendo adulto mayor. Esto se debe a que mientras más estrés tengas, tu cerebro envejece más rápido. Entonces, como les decía, a veces la demencia puede ser hereditaria, pero a lo mejor si tú le ibas a heredar, no sé, si te tenía que dar, digamos, a los 80 años, pues si vives en esta situación de estrés tan grave, entonces es probable que tal vez empieces a tener problemas de demencia, no sé, a los 60, 70 años. Entonces, como les decía, el cortisol, que es la hormona del estrés, digamos, la segregamos cuando tenemos mucho estrés, afecta directamente a la corteza prefrontal, que es en donde
digamos en donde tenemos nuestra memoria a corto plazo. Entonces no sé si han notado que a alguna persona que está muy estresada todo el tiempo de repente se le olvidan cosas como dónde están las llaves o dónde dejaron el coche, porque realmente están teniendo demasiado estrés y demasiado cortisol en su cuerpo. Y bueno, la demencia no es la única consecuencia de tener el cortisol alto. También podemos tener obviamente ansiedad, presión arterial alta y problemas digestivos como colitis y gastritis. Y bueno, los síntomas de demencia son bastante notorios. Normalmente empieza a haber cambios en la personalidad, en el comportamiento emocional, obviamente también en nuestro lenguaje, en la memoria. O sea, podemos notar que la persona que creemos que tiene demencia, pues obviamente tiene pérdidas de memoria, que no hace las cosas que hacía comúnmente o que le cuestan más trabajo o que está actuando de manera extraña. También se empiezan a deteriorar su percepción, el juicio y el pensamiento. Entonces muchas veces estas personas hacen cosas que no están bien vistas, digamos. O sea, por ejemplo, como un niño que no tiene tanto el juicio desarrollado, ¿no? De lo que la sociedad te impone que es bueno y que es malo. Entonces a lo mejor un niño de repente no ve mal hacer alguna actividad o alguna actitud que para nosotras no es correcto, y para las personas que tienen demencia esto pasa. O sea, como que se desinhiben y no les importa y ya no tienen realmente juicio, y entonces hacen las cosas sin antes pensarlas, solamente hacen lo que quieren hacer en ese momento. Antes de empezar a desarrollarse la enfermedad, las personas empiezan a tener deterioro cognitivo leve. Esto quiere decir, por ejemplo, que no pueden desarrollar varias actividades al mismo tiempo y que antes sí lo podían hacer. También se les empieza a dificultar el tomar decisiones por ellos mismos, el resolver algún problema, recordar conversaciones recientes. Y bueno, como les comentaba hace rato, cuando la enfermedad avanza empiezan a perder algunas habilidades sociales. Esto quiere decir que tienen cambios en la personalidad y que hacen algunas cosas que no son apropiadas, digamos, en público. Muchas veces son agresivos y también pueden tener algún problema de comunicación con la gente. Otra cosa es que empiezan a perder el sentido de orientación. Esto quiere decir que de repente ya no recuerdan cómo ir a ciertos lugares, aunque antes sí lo sabían. Por ejemplo, llegar a casa o a la casa de algún familiar. O también empiezan a perder objetos. Por ejemplo, no saben en dónde dejaron su celular o las llaves. También se aumenta la dificultad para memorizar. Muchas veces, como les digo, que pierden el juicio, entonces como que no miden lo peligroso que pueden llegar a ser sus acciones. O sea, están haciendo algo que realmente es peligroso y no se dan cuenta de ello. También tienen cambios en los patrones de sueño. Y bueno, todos estos síntomas pueden llevarlos a la depresión porque realmente sienten que las demás personas no los entienden y ellos no se están dando cuenta de qué está pasando. Simplemente sus capacidades ya son más limitadas. Como les decía hace rato, esta enfermedad es degenerativa, entonces después de un tiempo ya no son capaces de realizar actividades como comer solitos, ir al baño. Obviamente dejan de recordar familiares, o sea, ya no se acuerdan de sus familiares y muchas veces ya no se acuerdan de cómo hablar. Como prevención yo les recomiendo no fumar demasiado. O sea, no les digo que dejen de fumar porque, bueno, yo sé que es difícil, pero fumar no tanto, no tomar demasiado alcohol, hacer ejercicio, comer saludable es muy bueno para nuestro cerebro. Bueno, el diagnóstico es con un examen físico para valorar el funcionamiento de nuestro sistema nervioso y también un examen mental para ver cuáles de nuestras capacidades están disminuidas o alteradas. Bueno, como tratamiento, primero, o sea, cuando empezamos a notar que algo está fallando, es muy importante identificar cuáles son los problemas que están agravando esta situación. Es decir, si tenemos bajas, por ejemplo, algunas vitaminas o minerales, como les decía, si hubo algún golpe, hay algún tumor, si hay estrés en exceso, hay que ver cuál es el problema o el motivo que te está causando esto. También es muy importante llevar a los pacientes a terapia para que les ayuden con su juicio, que lo tienen pues disminuido, y también que les ayuden con las confusiones, porque para ellos es muy confuso todo esto.
Algo que es muy importante es que las personas que tienen este padecimiento requieren apoyo de sus familiares al 100% en su casa, porque como les decía, bueno, al principio se les puede olvidar cosas, después a lo mejor se pueden hacer daño, entonces siempre hay que estar al pendiente de ellos. Y bueno, después cuando sus capacidades disminuyan más, pues hay que estar 100% a cargo de ellos. Entonces yo sé que como familiar es muy difícil hacerte cargo de una persona así, porque es cansado, por mucho que ames a una persona es muy cansado, pero bueno, realmente no podemos evitar que esto pase, entonces es muy importante los cuidados que se dan en casa. También quiero decirte que si hay algún familiar tuyo que tiene algún síntoma de demencia, puede ser que tenga algún problema cognitivo leve, pero que no sea todavía demencia, que se pueda controlar. A lo mejor, bueno, ya te dirá tu médico, tal vez sí vaya a llegar a tener demencia, pero puede controlarse y puede pasar en muchos años e ir trabajando con estos problemas cognitivos que tiene en este momento. Y bueno, sobra decir que esta enfermedad pues deteriora muchísimo la calidad de vida y las expectativas de ella. Ahora, si te estás preguntando cuándo es importante ir al médico, es muy importante que los adultos mayores vayan a checarse, aunque sea cada 6 meses mínimo. Aquí, por ejemplo, en México, las personas que están aseguradas, que tienen ya sea ISSSTE o IMSS, pueden ir una vez al mes, pero siempre, o sea, para checarse, que les hagan sus estudios de rutina. Y bueno, hablando 100% de la demencia, es muy importante que vayas al médico cuando veas que la memoria está deteriorada o que hay algunas actividades que antes la persona realizaba por sí solo, pero ahorita ya no puede. Entonces, bueno, pues espero que te haya gustado el video. Es un tema bastante fuerte, es una enfermedad pues que no es bonita. Obviamente que es muy triste ver a un familiar con esta enfermedad, que pues de repente ya no se acuerde de muchas cosas o de muchas personas. Entonces por eso quise hacer este video, para que ustedes se den cuenta de los síntomas, que ya más o menos tengan una idea. Entonces si empiezan a ver en algún familiar algún síntoma parecido, pues que puedan buscar más información o acudir rápido al médico para ver si se puede hacer algo y para frenarlo y que avance muchísimo más lento, porque pues como les digo, cuando ya está muy avanzado ya no se puede hacer nada. Entonces bueno, espero que les haya gustado este video. No olviden regalarme un like y suscribirse. Yo subo videos todos los sábados a las 2 de la tarde hora de la Ciudad de México y nos vemos en el siguiente. Bye.